finitos. Entonces tenemos el día de hoy el tema de búsqueda. La idea es que Minisync por defecto permite de cierta manera configurar cómo buscar, cómo configurar la búsqueda de un modelo que uno defina. Y eso de cierta manera puede ser interesante para ciertos problemas. Y de hecho en la práctica uno se da cuenta que configurar una búsqueda en ocasiones pues permite llegar a soluciones de forma más rápida, ¿sí? Mm, Entonces, en algunos problemas, típicamente en problemas con variables de dominios finitos o variables sobre los enteros, nos encontramos que nos gustaría de cierta manera configurar esa búsqueda. Y a eso le vamos a denominar estrategia de búsqueda, ¿sí? A grosso modo. Ahora, esa estrategia de búsqueda realmente no es como tal parte del modelo, no es como tal parte del modelo, pero sí es posible, como les decía anteriormente, que al definir una estrategia de búsqueda o nos demos cuenta que para algunas estrategias de búsqueda un modelo X puede responder de forma más eficiente. Entonces, para eso, Minisync utiliza algo que se llama una anotación y las anotaciones nos van a permitir configurar esas opciones de búsqueda para el solver subyacente. Recordemos que Minisync lo que hace es que tenemos un modelo, lo traduce en un archivo intermedio que se llama FlatSync y esa anotación se la va, de cierta manera, la lee el solver y trata de configurar la búsqueda acorde a lo que uno le define. ¿Bien? Entonces, como les venía diciendo, típicamente se aplica, ¿sí? Se aplica sobre las variables que quedan por examinar. Entonces, hay un conjunto de variables que yo voy a empezar a examinar. Recuerden que se hace propagación. Cuando yo no puedo propagar más, entonces tengo que proceder a hacer un paso de búsqueda. Y justo en ese momento es que se aplica la heurística de búsqueda o la estrategia de búsqueda. Entonces, recordemos que las variables tienen unos posibles valores en sus dominios. Entonces, la idea es que yo voy a tener como dos opciones de búsqueda. Una es qué variable escojo y la otra es qué valor de esa variable escojo. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, digamos que de cierta manera todo el tiempo. Y esa búsqueda lo que va a hacer es agregar una nueva restricción, como cuando vimos en el modelo de trabajo de programación por restricciones. Cuando ya no se puede propagar más, entonces se pone una restricción que nos lleva típicamente a un árbol binario, ¿cierto? Entonces se impone una restricción por un lado del árbol y la negación de esa restricción por el otro lado del árbol. Ahora, hay maneras de cierta manera de hacer análisis sobre qué estrategia puede ser mejor o no, ¿cierto? Pero no es tan sencillo hacerlo, a veces es muy empírico, o sea, hay que jugar mucho con experimentación para tratar de darse cuenta por qué una estrategia de búsqueda puede llegar a ser mejor que otra. Pero básicamente, al inicio, cuando uno arranca a jugar con esto, lo que uno hace es como, a ver, tratar de adivinar por qué lado vas a encontrar una solución, ¿cierto? Pero de todas maneras, esas estrategias de búsqueda, lo que sí deben garantizar es que me va a hacer una búsqueda completa, ¿sí? Es decir, no van a quedar espacios del árbol de búsqueda sin explorar, ¿bien? Mm, Ahora, eso, eso para garantizar la completitud. Entonces, lo que les decía ahorita, cuando se impone una restricción sobre una variable, entonces por un lado se busca con esa restricción, típicamente se le asigna un valor a una variable, y por el otro lado de la rama del árbol se sigue buscando con la negación. ¿Cuándo termina la búsqueda? Pues cuando el solver, aquí dice dominio finito, detecta que todas las restricciones están satisfechas. Eso ya lo habíamos hablado también antes. Entonces, cuando ya todas las soluciones están satisfechas, quiere decir que cualquier combinación de valores de esas variables, pues hacen parte de la solución. Aunque estos algoritmos de búsqueda que nosotros tenemos en Minisync hace una enumeración de las posibles soluciones. ¿Ok? Ahora, también podemos darnos cuenta que en algún momento, por una rama del árbol, no hay una solución. Es decir, que llegamos a un punto de insatisfactibilidad o se detecta que algo es insatisfactible. Entonces, lo que debe hacerse es como devolverse un poco en ese árbol de búsqueda en ocasiones y proceder por los otros casos
por donde aún no se ha explorado. Bien. ¿Cómo funcionan esos solvers o qué tipo de búsqueda hacen? Esos solvers hacen una búsqueda en profundidad, ¿sí? Donde yo empiezo a buscar por una rama del árbol y busco hasta que encuentre la solución o hasta que llegue a un estado de insatisfabilidad. Cuando llegue un momento en que ya no puedo encontrar solución, yo hago algo que se llama un backtrack, o sea, me devuelvo hasta el estado anterior donde yo no era insatisfactible y sigo explorando por, la otra rama, por las otras ramas del árbol. Y eso lo voy a estar haciendo todo el tiempo, ¿cierto? Hasta que o encuentre todas las soluciones o una solución, si eso es lo que me interesa, o hasta me explore todo el árbol y me dé cuenta que el problema no tiene solución. Entonces, este es el problema que nosotros teníamos de las n reinas. Yo no sé si lo recuerdan. Entonces tenemos aquí n, que es el conjunto es el tamaño del tablero. Tenemos q, que es el tamaño perdón, si n es el parámetro de entrada, que va a ser el número de filas y columnas, y q son las variables, es decir, este va a ser nuestro tablero. Aquí teníamos que todas las filas son distintas, teníamos las restricciones de las diagonales, no vamos a volver a explicarlas, pero noten ustedes que aquí estamos agregando una anotación. Entonces, lo que le estamos diciendo al solver es, bueno, usted va a buscar, ¿y cómo va a buscar? Va a hacer una búsqueda entera sobre las variables Q. Aquí siempre es importante que le tenemos que pasar un arreglo de variables. ¿Listo? Entonces allí Q, pues Q por defecto ya es un arreglo. Si yo tengo la variable A, la variable B, la variable C, pues le pongo llavecitas y las pongo separadas por coma. Bien. Y aquí le estoy diciendo cómo va a seleccionar las variables, que ahorita vamos a ver es un ejemplo. Y aquí le estoy diciendo qué valor del dominio vamos a privilegiar cuando tenga que escoger. Bien. Entonces, ese first fail, lo que estamos diciendo allí es que escoja la variable con la menor cantidad de valores en su dominio. Es la variable que está más propensa a fallar. Entonces, por eso se conoce como la estrategia first fail. Entonces, esto primero es la selección de variables. Entonces, yo tengo variables. Y entonces, cuando tengo que escoger una, yo miro cuál tiene menos valores en el dominio o el dominio más chiquitico. Y esa es la que escojo. ¿Por qué la que escojo? Pues es una estrategia que típicamente funciona bien y es la variable que está más propensa a fallar. Luego aquí le digo, bueno, ya escogí, por ejemplo, la variable X o la variable, no sé, la posición 1 de Q o la posición 2 de Q. De ese dominio de valores de esa variable, ¿qué valor escojo? Porque allí puede haber un 6, un 9 o puede haber un, no sé, un intervalo, ¿cierto? Pueden haber varias cosas. Y entonces aquí lo que le estoy diciendo es, de ese dominio, escoja el más chiquito, el valor más pequeñito. Bien, y esta es una estrategia de búsqueda. Y luego le decimos que eso lo resuelva a satisfacción, el resto del modelo es igualito. Lo que le agregamos a este modelo fue esta anotación. Entonces, vamos a ver eso cómo se comporta en este caso de las n reinas. Entonces, inicialmente, el modelo pues va a llegar a un punto, no recuerdo si la propagación ahorita miramos ya, digamos que ya con el solver en particular, él propaga y creo que no llega a ningún punto de propagación. Entonces lo que sucede es que tenemos, este es mi arreglo o mis variables, Q sub 1 hasta Q sub 9, y entonces él se dio cuenta que tenía que escoger una de las variables. Como todas las variables en ese punto tenían el mismo valor en su dominio, ¿cierto? Es decir, todos los dominios eran del mismo tamaño. Entonces, ¿el que hizo? Escogió la primera variable. Entonces, aquí noten ustedes que impongo una restricción y digo, bueno, voy a escoger la primera variable porque todas las variables tienen digamos que el mismo tamaño de dominio, ¿cierto? Todas pueden tomar valor de 1, en este caso es un tablero de 8 posiciones. Entonces, como todas pueden tomar, De 9 posiciones. de 9 posiciones, como todas pueden tomar el mismo valor, entonces voy a escoger la primera. ¿Listo? Impongo una restricción nueva, que es Q sub 1 igual a 1, y por el otro lado la negación. O sea, explore por aquí con 1, y si falla en algún punto, pues explore por el otro lado con distinto de 1. ¿Bien? Entonces noten ustedes que al poner esa restricción, él, de cierta manera, me quitó estos posibles valores de esas restricciones, de esas variables, perdón. Entonces, si ustedes miran Q sub 2, Q sub 2 puede tomar, voy a marcarlos de otro color, voy a marcarlos de color rojito. Q sub 2 puede tomar el valor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Q sub 3 puede tomar el valor de 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¿cierto? Y, no puede, y puede tomar el valor de 2. También este valor lo puede tomar, ¿cierto? Y así para las demás variables, ¿ok? Entonces, ¿qué valores pueden tomar? Entonces, él mira en esas variables que son Q sub 2 a Q sub 9 y él se da cuenta, pues, que digamos que todas las variables, pues básicamente hemos quitado dos valores del dominio, luego todas tienen como que los dominios de mismo tamaño. Entonces, ¿qué hace él? Pues escoge la siguiente en la lista. La siguiente en la lista es Q sub 2. Y entonces, a Q sub 2, pues le puede agregar un valor. ¿Cuál valor le va a asignar? Recordemos que aquí le asignamos una estrategia que es del dominio, una vez escoja la variable, escoja el valor más chiquito posible, el mínimo. Entonces, de Q sub 2, noten que Q sub 2 no puede tomar ni el valor 1 ni el valor 2, ¿cierto? Pero sí puede tomar el valor de 3. Entonces, impone una nueva restricción por este lado y dice que Q sub 2 es igual a 3 y por el otro lado del árbol Q sub 2 es distinto de 3. ¿Bien? Entonces, esta restricción o poner esa restricción me limitó todos estos valores por acá y todos estos valores por acá. Opa, hacerlo bien. Aquí, todos estos valores por acá y todos estos valores por acá. Bien. Entonces, hay que escoger la siguiente variable. De la siguiente variable, ¿quién nos queda? Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5 hasta Q sub 9. Entonces, de todas esas variables, él mira quién tiene menos valores en el dominio. Entonces, por ejemplo, Q sub 3. A Q sub 3 le quedan 1, 2, 3, 4, 5. A Q sub 4 le quedan 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? A Q sub 9 le quedan 1, 2, 3, 4, 5. O sea, todas están iguales. O sea, entonces, lo que él hace es escoger la primera variable. Entonces, en ese caso es Q sub 3. Al escoger Q sub 3, él dice, bueno, ¿qué valor le asigno? Entonces le va a asignar el valor más pequeñito del dominio. Entonces por eso, noten que Q sub 3 le asignó el valor de 5, no le asignó el valor de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9. Le asignó el valor de 5. Nuevamente, ¿por qué? Porque eso es lo que le estamos diciendo aquí. Yo quito todo de pocos rayas. Entonces, hasta ahora, todas las variables han tenido como los mismos tamaños de los dominios. Luego, esta heurística todavía no ha funcionado bien, ¿cierto? Pero esta sí está funcionando. Estamos escogiendo, una vez escojamos la variable, escogemos el valor más pequeñito de esa variable. ¿Listo? Y entonces imponemos las dos restricciones. Por este lado busque con Q sub 3 igual a 5 y por el otro lado con Q sub 3 distinto de 5. ¿Bien? Ya justo en ese momento, entonces, esta nueva asignación de valor me va a limitar estas casillas, me va a limitar estas casillas de acá y me va a limitar estas casillas de esta diagonal. Entonces, ¿quién nos queda por escoger? Nos queda por escoger desde Q sub 4 hasta Q sub 9. Entonces, la heurística dice, bueno, ¿qué variable escojo? Escoja la variable con el dominio más pequeñito. Si ustedes miran Q sub 4 tiene 1, 2, 3, 4 posibles valores. Q sub 5 tiene 1, 2, 3, 4. Q sub 6 tiene 1, 2, ¿cierto? Q sub 7 tiene 1, 2, 3. Q sub 8 tiene 1, 2, 3, 4. Y Q sub 9 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Luego, la variable que tiene menos valores en el dominio es Q sub 6. O sea que esa es la variable más propensa a hacer un first fail. Es decir, está más propensa a fallar primero. Entonces lo que él hace es que, bueno, yo voy a escoger Q sub 6. Ahora, ¿qué valor le debo asignar a Q sub 6? Yo miro en el dominio y yo sé que Q sub 6 puede tomar el valor de 4 o el valor de 9. ¿Qué valor le asigno? Ah, aquí me dice, agréguele o cuando le tenga que asignar, asignele primero el valor del dominio más pequeño. O sea que él lo que va a hacer es que a Q sub 6 le va a agregar el valor de 4 o va a agregar una restricción que Q sub 6 es igual a 4 y por el otro lado el árbol de búsqueda Q sub 6 es distinto de 4. ¿Bien? O sea que al agregar esa variable aquí o ese valor aquí, yo pongo eso, pongámoslo aquí y tachemos esto de color verde. O sea que eso me va a limitar esto, me va a limitar esto, me va a limitar esto hacia acá, esto hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué me queda pendiente? Nada más. Bueno, y esto acá. ¿Quién me dice de las variables que quedan, que son Q sub 4, Q sub 5, 7, 8 y 9, cuál escogería siguiente? Hacia atrás, esto también ya.
¿Quién cree? Q sub 4 tiene, bueno, por aquí dicen Q sub 8. Q sub 8 tiene un posible valor en el dominio. Perfecto. Mire que Q sub 4 tiene 1, 2, 3 posibles valores. Q sub 5, 1, 2, 3, ¿cierto? Y la que menos posibles valores tiene el dominio es Q sub 8. Entonces lo que va a hacer es que ahí en Q sub 8 va a asignar un valor. Pues no hay más opción. El mínimo es 7. Entonces va a asignar allí. Uy, esto me quedó aquí. Va a asignar ese valor, ¿cierto? Y eso lo que va a hacer es que me va a limitar hacia acá, ¿cierto? Diagonal hacia arriba, esto ya casi ni se ve, bien, diagonal hacia abajo. Esto también pues va a quedar limitado, esta diagonal hacia atrás, pues allí no limita nada. Bueno, ¿cuál es la siguiente variable que va a asignar? ¿Quién nos quedaría pendiente? Ya Q sub 8 lo asignamos. ¿A quién se escoge? Miren que Q sub 4 tiene 1, 2, 3, Q sub 5 tiene 1, 2, 3, Q sub 7 1, Q sub 9 tiene 1. Mira qué variable tiene menos posibles valores en el dominio. ¿Quién sería esa? Q sub 7 y Q sub 9 tienen, tienen uno. Los dos tienen uno, ¿no? Entonces Exacto. no, Si tomarías ambos tienen Q el sub mismo, 7. exacto. Si ambos tienen la misma cantidad de valores en el dominio, él debe tener alguna estrategia de desempate. Creo que la que utiliza GIST es que Q sub 7 y Q sub 9 tienen la misma cantidad, entonces coge la primera, que sería Q sub 7. Entonces lo que sucede ahorita es que Q sub 7, aquí va a poner una reina, ¿cierto? Y eso me va a limitar esto por acá, esto hacia atrás, ¿cierto? Y diagonales. ¿Qué sucedió con Q sub 9? Se quedó sin valores en el dominio. Por lo tanto, ¿qué pasó en esa rama del árbol? Murió. Insatisfactible. Insatisfactible. Ujú. Ahora miren que esta parte de estos punticos que agregamos de color gris, solamente teníamos en Q sub 8, teníamos como una opción, el más pequeño, luego el Q sub 6, el Q sub 7, eso se logró como con propagación, ¿cierto? Miren que no impusimos restricciones y llegamos a un estado donde digamos que este CSP no tenía solución por allí. Luego nos dimos cuenta que si exploramos por esta rama con Q6 igual a 4, por aquí va a llegar a un estado insatisfactivo. Luego, como por allá falló, él tiene que devolverse hasta este estado donde se decidió quién era Q6 y tiene que seguir explorando entonces por esta otra rama del árbol. ¿Listo? O sea que tendría que ser, eso se conoce como un backtrack, hasta Q6 e imponer la restricción que Q6 es distinto de 4. ¿Bien? Eso es, Pero, grosso. pero Robinson, a esa de Q6 no llega de una, porque primero acabo de poner Q7 y falló, ¿cierto? Sí. Q7 no tenía opciones, sino una. Entonces, Ujú. entonces él se devuelve, ¿cuál es la anterior? A Q7, Q8. Q8. Y en Q8 Q8. tenía también solo una opción. En Q8 tenía dos, correcto. Tenía creo que esta y Y la de aquí, si arriba, no y estoy Q8 igual mal, a y 2. no, Entonces se no, vuelve. no porque escogimos la mínima, creo que era solo una. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, eso lo logra con propagación. Sí, entonces Q8 tampoco le sirve. No hay otra opción, entonces se vuelve a la anterior a Q8, que quién era. ¿6? Anterior a Q8 era Q6. Entonces en Q6 sí tenía una allá abajo, Q6 igual a 9. Q6 igual a 4 y Q6 distinto de 4. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, es Q6 es el anterior. Sí, sí, está bien, está bien. Bien. Bueno, entonces, eso que les acabo de explicar, diremos que realmente es lo que sucede cuando yo configuro la búsqueda de NReins. Entonces vamos a abrirla acá. Entonces miren, aquí está el modelo y aquí estamos configurando esa búsqueda. Entonces le estamos diciendo, siempre que tengas que escoger variables, escoja la que tenga el dominio más chiquitico y una vez escoja esa variable, escoja el valor más pequeñito del dominio.
Y vamos a correr eso con gist. Gist, ¿dónde estás? Por acá. Y démosle correr. Corrémoslo por el tablero 8x8. Y voy a mostrar todas las soluciones. Vamos a ampliar esto un poquitico. Aquí arriba, noten que este es el nodo principal. Y por eso, miren que todos los dominios, él obviamente intentó propagar y no logró propagar nada. Miren que todos los posibles variables toman valores entre 1 y 8. ¿Sí? No propagó nada. Entonces, ¿él qué dijo? Bueno, esta es Q1, esta es Q2, esta es Q3. Entonces vamos a irnos por el lado de aquí con la primera variable, ¿cierto? Entonces él escoge pues, la que está en la posición 0 porque todas tienen el mismo dominio. Y entonces por allí impone una restricción y dice que esa variable va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Estaba entre 1 y 8 y ahorita la fijó con 1. Si me voy para la otra rama, para el otro lado, por aquí, ¿qué creen que debería decir? Por este lado, ¿qué debería decir? Recuerden que él impone dos restricciones, ¿cierto? Por este lado, el valor de 1 y por el otro lado, distinto de 1. O sea que, ¿qué valores nos vamos a encontrar allí? ¿Quién me dice? El valor inicial era 1 a 8, ¿cierto? Son los posibles valores de esa variable. Por el lado izquierdo dijo, bueno, esa variable vale 1. Y si por el otro lado es distinto de 1, pues debería decir de 2 a 8. Entonces, abramoslo aquí, miren, eso es justo lo que dice allí, de 2 a 8. ¿Bien? Bueno, sigamos explorando esta rama, que fue la que vimos que falla, y de hecho, sí, miren que en efecto falla. Entonces voy a ampliar esto un poquito, le doy doble clic. Entonces, bueno, voy a abrirlo acá. Esto es lo que teníamos. Pero entonces miren que él propagó y se dio cuenta que los dominios cambiaron, ¿cierto? Y entonces dentro de esas variables nos dimos cuenta pues que habían varias que tenían la misma cantidad de valores y entonces él lo que hace es escoger la siguiente variable, ¿cierto? Que fue Q2 y Q2 puede tomar valores entre 3 y 8 y noten ustedes que le asignó el valor de 3, es decir, el valor más chiquito de ese dominio, ¿vale? Y de allí, de esto, entonces, ¿el qué hizo? Entonces nos dimos cuenta que tenía que escoger a Q6 y Q6 lo fijó con el valor de 4, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, aquí está, lo fijó con el valor de 4, ¿cierto? Y propagó, o sea, después de que fijó eso, logró propagar todo, pero falló. ¿Por qué falló? Porque él se dio cuenta que esta asignación de valores pues no cumplía con las restricciones. Por eso allí justamente falla. Entonces luego él se devuelve y si por aquí Q6 valía 4, por esta otra rama del árbol Q6 tiene que ser distinto de 4. Es decir, a ver, abramos el de aquí arriba. El de aquí arriba nos decía, a ver, ¿dónde está Q6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es Q6. Antes de imponer la restricción que tomara el valor de, de, de 4, ¿por qué? A ver, miento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí es este. Sí es este. ¿Y por qué le asignó el valor de 2? Ah, no, como que no logró quitarlo del dominio. Es extraño que esté ese 2 allí. Eh, mm, a ver, yo miro antes. 3, 4, 5, 6. Si ese 2 permanece allí. No sé cómo está propagando eso, Juan Francisco, ¿sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 2 no debería aparecer allí, ¿no? No la, abría un poquito esa ventana como para que quede todo en una sola fila. Eso. Ah, ya no. No, lo tira hacia abajo. No refresca. Vamos a cerrarla. No, sigue haciéndola así. Es lo más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, esta es la variable 6. Esa es la variable 6. Pero por acá, noten ustedes. Ah, pero es que la corriste. ¿Cuál es el problema que hay? Que no funciona como el que teníamos en el dibujo. Aquí, espérense, yo miro. Ah, no, está bien, está bien. Es que Q6 la asignas aquí abajo. Lo asignas aquí abajo, que es cuando lo asigna 4, ¿cierto? Entonces, por acá, en algún punto, aquí Q6
tiene que asignar, a ver dónde está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta. Entonces, tiene que asignar distinto de 4, ¿cierto? Distinto de 4. Vaya despacio. Mira, esta que se asignó aquí fue Q sub, esa fue Q sub 2, que le asignó un valor de 3, ¿cierto? Por aquí le asignó el valor de 3. Luego se asignó Q sub 6, aquí donde está este fallido, con valor de 4, ¿cierto? Que aquí sucedió esto. Y por ende, por ese lado falló, ¿cierto? Entonces, por aquí, me voy a volver justo aquí. Aquí está la segunda asignación, Q sub 1, Q sub 2, ¿cierto? Entonces, si yo muestro aquí este arbolito de búsqueda, me voy a volver acá. ¿Qué me hizo? Entonces, miren que se asigna Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 vale 5. Por el otro lado, él pareciera que hubiese, o se hubiese dado cuenta que por aquí como que no había solución, ¿cierto? No sé si logró hacer toda esa propagación. Aquí se me hizo el gist. Voy a cerrar lo que me cerró. Hecho. Allí. Pues esta es la asignación de Q sub 1. Esta es la asignación de Q sub 2, ¿cierto? Q sub 2. Aquí pareciera que se dio cuenta que o sea, logró darse cuenta que con Q sub 3 igual a 5 por esta rama del árbol, por toda esta rama, no iba a haber solución. Sí, es que ten en cuenta que el del dibujo era de 9 y el que tú estás corriendo allá es de 8. Ahora, entonces había más valores allá que acá. Sí. Y por este lado, yo estoy corriendo una de 9. A ver. Este era una 8, sería una 9. Vamos a ver. Este está muy grande. Uno por acá. Y sus 2 por acá. 3. Ah, este sí es. Allí está. Aquí está. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, pero este lado tiene que ser con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, justo en este momento le asignó 4 y por ese lado falló. Correcto. Y por el lado distinto de 4, también falló, ¿cierto? Entonces, él se dio cuenta que por este lado fallaba y logró devolverse hasta la asignación de Q sub 2, ¿cierto? Y pasó nuevamente. Si por aquí Q sub 3 era 5, por este lado Q sub 3 tiene que ser distinto de 5, es de 6 a 9. Ese era el problemita. Bien. Bueno, voy a cerrar acá. Entonces, esto que vemos aquí es una anotación que nos permite configurar la búsqueda. Ahora, ¿qué opciones tenemos nosotros para hacer esas anotaciones? Voy a pasar aquí. Entonces, básicamente nosotros tenemos digamos que a manera de sintaxis, se escribe la palabra solve, luego viene este conector, 2 puntos, 2 puntos, luego definimos qué tipo de búsqueda es. Aquí estamos diciendo que es una búsqueda entera, pero no es la única búsqueda. El arreglo de variables, que puede venir ya predefinido por, digamos que en una variable que contenga todas las variables, o puedo armar mi arreglo allí manualmente. Selección de variables y selección de dominios. ¿Listo? Ya les dije, ya les mencioné que el first fail selecciona la variable con menos valores en el dominio y el indomain min toma el valor más chiquitico de esa variable. Pero aquí podemos ver, a grosso modo, qué puedo hacer yo en Minisync. Típicamente usamos int search, ¿cierto? Pero también, si todas sus variables son booleanas, pueden utilizar un bool search. Si sus variables son todas de conjuntos o van a hacer, digamos que,
van a imponer una notación de búsqueda sobre variables de conjunto, entonces hacen set search, que es búsqueda sobre conjuntos, y si son flotantes, pues float search. Siempre va a tener lo mismo, las variables, eso tiene que ser un arreglo, cómo escogen la variable y la restricción de escogencia de valor. Noten que todas tienen lo mismo. A diferencia del float, que tiene un valor allí que es la precisión. ¿Okay? Ahora, tipos de restricciones sobre las variables. Mejor dicho, esta primera parte de acá, este var choice. Entonces ya vimos que hay una que se llama first fail, que escoge la variable con el dominio más pequeño, pero también está input order, es decir, escojan el orden que usted las define. Por ejemplo, en este de las n reinas, yo aquí podría hacer un arreglo, decirle, vea, yo primero quiero, vamos a armarnos un arreglo, yo primero quiero que me escoja la variable q sub 3. Seguido de eso, escójame la variable q sub 1. Seguido de eso, escoja la variable q, no, q sub, q sub 5, ¿cierto? Y aquí entonces no le voy a decir first fail, sino que le voy a decir input order. Noten ustedes que estoy definiendo esta anotación sobre 3 variables, ¿sí? No las estoy definiendo sobre el conjunto total de variables y eso no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con las otras variables? Si no puedes coger Q3, Q1, Q5, entonces ya va a aplicar alguna estrategia que el solver tenga por defecto para el resto de las variables, ¿vale? Entonces, corramos esto. Miren que si yo despliego este árbol de voy a decirle que me muestre todo, vamos a ver que aquí primero él intentó propagar, recuerden que no pudo propagar nada. Luego él aquí, como yo le dije que escogieran este orden, tuvo que haber escogido Q sub 3 para asignarle un valor. Y miren que Q sub 3, 1, 2, 3, tomaba valores de 1, 9, entonces le puso el valor de 1. ¿Sí lo ven? Esta es la primera variable, esta es la segunda, esta es la tercera. ¿Listo? Y le puso el valor más pequeñito del dominio, que fue domain min. Bien. Luego de eso tuvo que haber asignado a Q sub 1, porque esa fue la que le dije allí que seguía. Entonces, si me voy aquí hacia la izquierda y ahora allí, miren que a Q sub 1, que tenía un dominio de 2, 4 y 9, de 2, 4 hasta 9, le asignó el valor de 2. ¿Listo? Entonces yo puedo, de cierta manera, predefinir un orden aquí como yo lo necesite. Otra estrategia es smallest, que escoge la variable con el valor más pequeño en su dominio. Esta estrategia también es muy interesante, que es doom w degree o doom weighted degree, que escoge la variable con el valor más pequeño del dominio dividido por eso se llama el weighted degree, es como el rango, ¿cómo se dice? Como con pesos, ¿cierto? Y básicamente lo que tiene en cuenta es el número de veces que esa variable ha estado en una restricción que ha causado una falla. O sea, digamos que esta restricción es una restricción un poco más dinámica que las anteriores, porque a medida que se va haciendo búsqueda, va mirando como que qué tan importante es una variable o cuántas veces ha estado presente en las restricciones que han fallado, y entonces va a tratar de escoger esas variables. Bien. Ahora, no son las únicas. Si ustedes entran a la documentación de Minisync, van a encontrarse una lista de anotaciones. Ahora, no necesariamente si está en esa lista de anotaciones quiere decir que el solver la soporte. A veces uno se encuentra con unas muy interesantes y la pone y me dice que el solver no soporta esa heurística para seleccionar variables. Entonces, pues uno tiene que jugar con eso y escoger algunas que sí. Ahora, tenemos anotaciones para selección de valor. Dice variable, pero sería value, ¿no? Selección de valor. Entonces tenemos el indomain min, que es una vez se selecciona la variable, escoge el valor más chiquito del dominio. Indomain median, lo que hace es que asigna a la variable el valor pues, que está en medio. El random, lo que hace es que escoge un valor aleatorio de la variable. Entonces, por ejemplo, si estaba entre 1 y 9, aleatoriamente escoge el 7. Entonces, por el otro lado del árbol, explora con distinto de 7. Por un lado 7 y por el otro lado distinto de 7. ¿Listo? In domain split hace algo muy parecido
algo que veamos anteriormente, que es hacer una bisección del árbol de búsqueda, ¿cierto? Entonces va partiendo en dos hasta que ya no puedes partir más y llega a un valor atómico. Bien, entonces de estas también hay varias, en la documentación se encuentran algunas. Juguemos, por ejemplo, con, aquí teníamos InDomain Min, juguemos con InDomain Split para que veamos cómo se comporta sobre este problema de las n-reinas. Entonces recordemos que aquí yo le dije, bueno, vamos a seleccionar en este orden, primero sobre Q sub 3, luego sobre Q sub 1, luego sobre Q sub 5. Luego aquí vamos a hacer InDomain Split. Vamos a correr esto. Se me mueve. 2. Bien. Voy a irme aquí a la raíz de este árbol que se me hizo. Es que este árbol es grandísimo. Venga, yo le doy aquí zoom out. Ouch. ¿Dónde está? Es que sin domain split abre mucho. Creo que es este nodito acá, ¿cierto? Pareciera. Eso, ahí estaban todas las variables con sus dominios. Y entonces yo le dije, bueno, primero escoja Q sub 3, porque aquí le dije sobre el orden que se las estoy dando aquí, ¿cierto? Y haga el split al dominio de Q sub 3. Si el dominio era de 1 a 9, ¿qué creen ustedes que es hacer split? ¿Quién me podría decir algo sobre eso? Ya en algún momento que habíamos hablado sobre hacer un split. Q sub 3. Este de aquí creo que es Q sub 3. Antes de darle doble clic. ¿Qué sería partir este dominio en dos? ¿Cómo quedaría? 1 y 2 a 9. ¿1 y qué? De 1 a 2 a 9. como a la mitad. Creo Más que o menos como si lo trata de partir es en dos pedazos más o menos iguales, no en pedazos tan desiguales como exacto. tú pusiste. Dos pedazos más o Pues de menos 1 a igual. 4 y de 5 a 9. Más o Exacto, menos. ¿No? exacto. Entonces miremos aquí, voy a abrirlo. Entonces por este lado, miren que Q sub 3 dice ensaye con Q sub 3 entre 1 y 5, ¿cierto? Y si me voy al otro lado del árbol de búsqueda, que está por aquí tuve que haber puesto de 6 a 9. Mírenlo, aquí está, de 6 a 9. ¿Sí lo ven? Y así va haciendo split hasta que no puede hacer más split. ¿Bien? Y ya tiene que asignar valores a las variables. Bueno. Esos árboles con split son menos profundos, pero son más anchos. Sí, son muchísimos. Bueno, entonces, en ocasiones, en la documentación de Minisync se van a encontrar con que aquí le agregan algo que es la palabra complete. Eso ya no es necesario agregarlo porque por defecto la búsqueda es completa. Anteriormente se podía hacer una búsqueda incompleta, pero eso, eh, digamos que ahorita les voy a explicar, pues eso tiene unas consecuencias, ¿no? Hacer una búsqueda incompleta quiere decir que yo no voy a garantizar que voy a explorar todo el árbol de búsqueda, ¿sí? Luego yo no puedo garantizar que encuentre, si es un problema de optimización, que encuentre el óptimo global, y si es un problema de satisfacción de restricciones, pues no necesariamente yo garantice que encuentre solución al problema. Puede decir que haga una búsqueda y me diga yo no encontré solución, ¿vale? Eh, entonces, eso puede ser útil dependiendo de qué tan complejo es el problema que ustedes estén tratando de resolver. Entonces, a veces aparece la palabra complete, pero recuerden que no es necesaria. Por defecto hace una búsqueda completa o una búsqueda exhaustiva. Entonces aparecen las anotaciones, porque es que, digamos que hasta el momento en este modelo, pues uno aquí le está dando esto ya dentro del modelo. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasarle esta anotación como un parámetro? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo alguna herramienta inteligente que me dice cuál es el orden de las variables, qué estrategias de búsqueda, y le puedo pasar eso como parámetro del modelo? Entonces allí es donde aparecen las anotaciones. Entonces una anotación básicamente me sirve para cargar una configuración de una búsqueda. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces voy a abrir aquí en el Reinas y vamos a abrir aquí el modelo. Entonces, esto me falta algo aquí. Y también falta en el slide, lo voy a poner de una vez.
Entonces aquí uno pone, bueno, primero le voy a explicar la anotación y ya van a darse cuenta qué es lo que me falta. Entonces, noten ustedes que recuerden que en un modelo uno puede pasarle algunos parámetros, ¿cierto? Unos valores constantes, una regla, una matriz, para diferenciar qué es una, digamos que una constante de lo que es una notación de búsqueda. Entonces, bueno, ustedes aquí pueden configurar esto en una etiqueta, aquí yo la llamé Search Op como opción de búsqueda, y le dije que iba a ser una búsqueda entera sobre Q, que eso vamos a utilizar first fail, in domain mean y completa, una búsqueda completa. Esto lo pueden obviar si quieren, no es necesario. ¿Listo? Y entonces, al otro lado en el modelo, ¿cómo lo cargo? Digo que va a ser una anotación y cargo esa opción de búsqueda. Si ustedes comparan este modelo con el que tenía antes, es como si tuviera nomás esta parte, ¿cierto? O sea, cargué la anotación, pero me falta decir que resuelva eso. O sea, que tengo que decirle aquí, y eso me falta acomodarlo, sol, punto, punto, resuelva esta anotación a satisfacción. Es como poner esa anotación que viene ya por defecto aquí. ¿Listo? Entonces yo puedo tener una herramienta que me defina cuál va a ser la forma más correcta de hacer una búsqueda y aquí le digo al solver cómo buscar. Se lo paso como si fuera un parámetro de entrada. Pero la diferencia entre esto y una variable es que lo vamos a cargar como una anotación. Para eso utilizamos digamos que esta palabra reservada, anotación. Entonces voy a guardar este modelo. Aquí tenemos la anotación y vamos a correr. Correr, digámosle que cargue esa anotación. Bueno, corrámoslo con GIS para que ustedes vean que eso funciona tal como les había dicho antes. Entonces por acá, voy para el lado izquierdo de este árbol. Entonces, creo que esta es la segunda variable. Aquí fue donde se asignó QSUB 1. Luego se asignó por acá QSUB 2 con 3, ¿cierto? Y miren que está asignando con los valores mínimos, 1, 3. Vamos a cargar otra anotación. Entonces, digámosle que yo ya no quiero el valor mínimo, sino que yo quiero el valor máximo del dominio. Entonces, guardo esa anotación y vamos a ver si eso realmente tiene un efecto acá. Correr. Okay. Me voy al lado izquierdo de este árbol de búsqueda. Este árbol está... A ver. Aquí tuvo que haber sido QSUB 1. Entonces miren que ya no le asignó el valor de 1, sino que le asignó el valor de 9. Es decir, una vez escogió la variable, le asignó el valor máximo de ese dominio. Y aquí tuvo que haber asignado a QSUB 2 al valor de... se dio cuenta que QSUB 2 estaba entre 1 y 7 después de propagar y le asignó el valor de 7. ¿Bien? Entonces allí está. Ahora, esas anotaciones, recalco, tienen un impacto sobre el árbol de búsqueda. Aquí, pues, este problema tiene muchas soluciones, pero en ocasiones en llegar a una solución puede tardar mucho tiempo. Y dependiendo cómo ustedes configuren su búsqueda, ustedes pueden tratar de dirigir la atención hacia espacios computacionales que de pronto son más susceptibles o más propensos a tener una solución. Bien. De hecho, en el grupo, a los que le interese, nosotros en este momento tenemos una línea de investigación que es a través de aprendizaje de máquina, cómo, analizando un problema, cómo establecer o cómo configurar una búsqueda. Entonces, por ejemplo, de repente yo me doy cuenta que la forma más eficiente es decirle aquí algo como lo que les mencionaba ahorita. Primero intente con QSUB, yo qué sé, QSUB 6, luego intente con QSUB, no sé, QSUB 4 y así sucesivamente. Bien, yo podría, digamos que de cierta manera, definir el orden completo de cada una de las variables y decirle cómo seleccionarlas y cómo escoger el dominio de esas variables. Ahora, ¿cómo escoger este orden? Entonces allí es donde nosotros aplicamos técnicas de aprendizaje de máquina para seleccionar no solo el orden, sino cuál puede ser la estrategia de selección de variables y también la estrategia de selección de valores. Entonces allí hay una línea de trabajo bien interesante, porque pues eso también, de todas esas estrategias y de todos esos posibles valores de dominios, pues es una combinatoria bastante grande, ¿no? Jugar con todos esos posibles valores para configurar allí. Bueno,
aquí hay digamos que un breve resumen de cómo una configuración puede afectar la búsqueda. Entonces aquí hay diferentes estrategias de búsqueda que realmente significan una diferencia en qué tan fácil o qué tan difícil es encontrar una solución. Entonces, acá nos están mostrando durante la búsqueda el número de fallos, o sea, el número de nodos que ha fallado, ¿cierto? Para el problema de n reinas. Y entonces, por ejemplo, para el n reinas de 10, si lo configuran con input min, entonces, por ejemplo, para n reinas de 10, entonces logra tener 22, esto está 22 fallos, ¿cierto? Mientras que el input median 2, el min 5, el F median 0, el input random 6. Y noten ustedes que en algún punto, por ejemplo, para las reinas de 30, aquí tiene más de 100.000 fallos, ¿cierto? Mientras que el input median tuvo 137. Creo que esto es antes de llegar a la primera solución. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Por ejemplo, para estos casos, pareciera que funciona mejor el input random, ¿sí? Incluso para reinas de 45. Ya para terminar este tema de anotaciones, porque vamos a hablar un poquitico sobre cómo hacer una búsqueda incompleta. Entonces, es posible que yo defina varias opciones de búsqueda para distintos conjuntos de variables en el mismo modelo. Entonces, en el ejemplo de reinas, uno podría decir, ¿qué pasa si yo quiero que me seleccione sobre algunas variables con first fail y con undo main max, y con otras variables quiero otras estrategias de búsqueda? Entonces, lo que uno tiene que hacer allí es definir una secuencia de búsqueda, lo cual es muy, muy interesante, porque entonces me permite a mí configurar una búsqueda completa sobre todas mis variables. Entonces, para eso vamos a utilizar esta, digamos, esta herramienta que se llama búsqueda secuencial, search, y entre un arreglo vamos a poner todas nuestras anotaciones de búsquedas. Entonces, por ejemplo, mira aquí yo le voy a decir resuelva con esta secuencia de búsqueda. Entonces voy a hacer una búsqueda, este es el primero, noten que aquí abro la llave. Entonces, una búsqueda entera sobre un conjunto S, trate con smallest y con undo main min, y sobre esta variable, esto es para el problema de, no sé si lo recuerdan, del job shop, sobre la variable end, pero miren que la pone entre llaves, porque no, end no es un arreglo, la pone entre llaves, y con esa vamos a tratar con input order y con undo main min, ¿cierto? Y entonces, puede que, por ejemplo, yo el arreglo ese lo parta en dos arreglos y una mitad ensaye con uno y la otra mitad con otro, y eso me va a llevar a árboles de búsqueda distintos. Vamos a ensayar con ese ejemplito. Aquí está el job shop. Y esta vendría siendo... Entonces, noten ustedes que aquí las voy a poner directamente. ¿Sí? No las tengo cargadas aquí como anotaciones, sino que yo simplemente las voy a comentar. Recordemos que la tarea o el propósito de ese problema era minimizar el tiempo de finalización. Entonces, esto tiene una entrada, esta entrada así como lo ven acá. Vamos a correrlo con G-Code para ver si vemos un impacto en el tiempo de ejecución. Entonces, miren que, por ejemplo, con esta estrategia, se demoró 76 milisegundos, no se demoró mayor cosa. Vamos a modificarla a ver si mejoramos o empeoramos. Ahora, mi 76 milisegundos, pues, no es mayor cosa, ¿cierto? Es muy pequeñito. Entonces, miren que aquí estamos haciendo una estrategia de búsqueda y le estoy diciendo, bueno, sobre ese, si no lo recuerdan, es los tiempos de inicio de las tareas. Vamos a escoger como el valor más pequeñito, pues porque tiene sentido que yo las tareas escoja el valor más pequeño para tratar de minimizar como el momento de inicio, ¿cierto? Y de los dominios escoja el más pequeño. Y el end, escójalo en input order, es decir, pues solo hay una variable, escoja ese y escoja undo main min. O sea, trate de escoger el valor más pequeñito de ese dominio. Miren que allí está buscando. No ha encontrado la solución óptima. Él empezó a buscar, ¿cierto? No ha encontrado lo óptimo. ¿Cuánto se tarde eso? No lo sé. Y es un problema que si no le definí, miren que no le definí una estrategia y funciona rápido, pero si le defino una estrategia, en ocasiones puede empeorar la cosa.
Lo que pasa es que este problema es un problema de optimización. Miren que ya terminó. Le tomó 20 segundos con esta estrategia de búsqueda. Ahora, utilicemos otra estrategia. Saquemos esta. Esta lo que va a hacer, miren que aquí sobre esta secuencia anterior, primero tuve en cuenta los inicios, luego tuve en cuenta la variable n. Aquí primero voy a tener en cuenta como la variable n y luego voy a tener en cuenta las variables de los inicios de las tareas. Pero miren que las estrategias son las mismas de las de arriba. O sea, vamos a ver cómo nos va con esto. Miren que acabó. Bien. En resumen, esta estrategia que ustedes definan tiene un impacto significativo en los tiempos en que puede tardarse en un solver en dar una solución, porque pueden ser más demorados o más ligeros a la hora de llegar a encontrar una tarea. No sé si hay alguna duda para terminar con la parte de reinicios. ¿Alguna duda, muchachos? A manera de resumen, Robinson, cuando uno tiene un problema que va a resolver con programación por restricciones, entonces hace un modelo. Eso es lo que hemos venido haciendo en las últimas clases, modelando. Pero ya vieron que programación por restricciones muy probablemente a punta de propagación no va a terminar. Entonces necesita una etapa de búsqueda. Y la etapa de búsqueda, entonces uno también la puede programar de alguna manera. Entonces, para programar la etapa de búsqueda, uno tiene que decir es cómo se desenvuelve mi buscador en caso que la propagación no sea suficiente. Entonces yo le digo, vea, pues tengo que poner una restricción nueva. ¿Qué restricción nueva voy a poner? Pues voy a poner una restricción nueva con una sola variable. Porque uno podría inventarse restricciones nuevas con 2, con 3 de las variables. Pero eso es como complejo. Entonces uno se inventa una restricción nueva con una sola variable. ¿Con cuál variable se inventa la restricción nueva? Entonces uno decide no con la que esté más restringida, con la que estén más restricciones, con la que tenga el valor más pequeño. Hay varias alternativas. Y luego de escoger la variable con la que va a inventarse una restricción nueva, entonces escoge qué tipo de restricción nueva se inventa. Típicamente uno se inventa la restricción nueva x igual a un valor y la otra que es la negación es x diferente de ese valor. Ese valor puede ser el menor, el mayor, el de la mitad, bueno, uno que uno pueda escoger al azar, etc. Pero también uno podría inventarse que la restricción sea x están en el primer pedazo y x está en el segundo pedazo, como la de split. O sea, uno puede decidir finalmente qué tipo de restricción poner. Entonces, uno sobre qué variable es una de las heurísticas, sobre cuál variable debe poner restricción, y la otra heurística es cuál restricción imponer. Es decir, con el primero, con el último, con el de la mitad, con un rango, lo que sea. Y cuando uno define todas esas cosas, entonces pone eso a funcionar. Y el arte de programar por restricciones, se van a dar cuenta, es no solo modelar. Una es modelar y tener muy buenos propagadores, pero la otra es tener una muy buena estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda es la que usted programa allí. Aquí estamos programando como con estrategias, con un buen arsenal de estrategias ya predefinidas, pero uno puede encontrarse con problemas en los cuales uno quiere, por el conocimiento que uno adquiere del problema, uno dice la estrategia de búsqueda debería ser esta, y no coincide ni con Indomain, ni con First Fail, ni con no sé qué, y le toca a uno programar su propia estrategia de búsqueda. Entonces es lo que Minisync trata de potencializar con todas estas anotaciones y diferentes tipos de anotaciones, es que al final usted pueda programar la estrategia de búsqueda que usted quiere programar, no necesariamente una predefinida en la máquina, ni una combinación de predefinidas en la máquina. Pero en este curso, lo primero es entender las predefinidas, jugar con las predefinidas y saber qué efectos tienen las predefinidas sobre las búsquedas. Y en el proyecto, en el taller que ustedes están haciendo, pues van a poder jugar con varias de esas y mirar cuáles son mejores y cuáles se comportan mejor. Y siempre habrá unas mejor que otras o algunas en las que uno haga la que haga le parece como indiferente y da lo mismo en velocidad. Muy bien.
Bueno, no sé si tengan preguntas, muchachos. Yo creo que entonces podemos pasar a la parte final, que es sobre